Ahora tenés ganas de escuchar bien hablar con Paco. Des de València, connectant amb tan naturals com tu. Hi there, I'm Jane speaking from Chicago, connecting with as naturals as you. Tati Maribel de Triana, aus Deutschland, mit tan naturales como tú. La Dulce de nombre, conectando desde Alcalá de Guadaira y el más allá. Para tan naturales como tú. Desde Radiovisión y Radiomundo, conectando con tan naturales como tú. Miguel Ángel Barcelona y Paco Valiente. Ay, José Luis, mi amor, él debe de ser tan bello. Mi galanzote. Todos los martes a las 8 de la tarde, desde Radio Guadaira al mundo, porque somos tan naturales como tú. Es estar contigo, es buscar tu abrigo, es un no sé qué. Cuando quieras, ataca valiente, repercutéame. Pues remángatelas en agua, que ahí lo lleva. Que este año no tenemos becario, tenemos equipo de trabajo. Pues venga, que al agua nos tiramos. ¡Míralo! ¡Míralo! Ni la Esther Williams lo haría mejor. Todos los martes a las 8 de la tarde, porque somos tan naturales como nosotros. Y con un pi al cuadrado seguimos buscando el infinito. Pi, pi, pi. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Guadaira. Y siempre como todos los martes tienen una cita con tan naturales como tú. Miguel Ángel Barcelona quien les habla, Paco Valiente a control. Le damos un feliz 2023 a todos los oyentes y comenzando de nuevo con muchísima ilusión en este año, en esta novena temporada y hoy entrevista presencial, Paco. Como siempre damos paso a la entrevista con una pequeña introducción divertida, cómica, trágica, para que todos los oyentes sientan un poquito la pasión que tenemos por hacer radio. Paco, adelante. Las aventuras de Floricel, ¡qué maravilla! Las andanzas de Amadis de Gaula y de su hijo Amadis de Grecia. El Caballero de la Cruz, el Palmerín de Inglaterra. ¡Qué bonito es leer palabras y ver las imágenes! Miguel, buenas tardes. ¿Qué te pasa? ¿Qué has hecho estas navidades para venirme así en el primer programa del 2023? Que te veo inquieto y disparatando unas cosas muy raras. ¿Tú cuántos libros te estás leyendo a la vez? Paco, buenas tardes. Aquí feliz porque los Reyes Magos me han traído calzoncillos, calcetines, un escaletri y libros. Estoy emocionadito, ¿eh? Ay, Miguel, hijo, que yo conozco a uno que se quedó pillado de leer tantos libros. ¿El Quijote? Paco, tranquilo, hijo. Es que hoy el programa lo vamos a llenar de historias, aventuras, misterios, risas, llantos, miedos, superaciones, ficciones, realidades, poesía, palabras, unión de sílabas y consonantes que crean frases o matemáticas en poemas que conmueven el alma con una emoción, de la mano del Antonio García, que nos guiará a buen término. Hijo, respira, mi arma. ¿A todo esto quién es el Antonio García? ¿Antonio García? Pues es el guardián de los libros del término de Alcalá de Guadaira. ¡Ah! Ya sé quién es. El chavalito de la librería Término.
¿Ese es el que te trae así de crazy esta semana? Venga, Paco, que mira lo que estoy preparando para recibirlo. Yo voy a ser de narrador, tú los efectos especiales. Tenemos hasta un caballero enamorado que va a un castillo al rescate de su amada. Hoy vamos a hacer una versión tan natural como somos, con un escrito de un autor irónico, trágico, cómico como nosotros. Siempre he querido realizar radiofónicamente al Conde Sisebuto, de Joaquín Abad y Díaz. Vale, Miguel, pero no se te olvide decir, como el Anthony Blake, que todo lo que puedan sentir es producto de su imaginación, que no vea cómo son los cerebros de algunas personas. A 4 leguas de Pinto y a 30 de Marmolejo existe un castillo viejo que edificó Chisbas Vinto. Perteneció a un gran señor, algo feudal y algo bruto. Se llamaba Sisebuto, y su esposa Leonor, y Cunendunga su hermana, y su madre Berenguela, y una prima de su abuela atendida por Mariana, y su cuñado Vitelio, y Cleopatra su tía, y su nieta Rosalía, y el hijo mayor Rogelio. Era una noche de invierno, noche cruda y tenebrosa. Noche sombría, espantosa, noche atroz, noche de infierno. Noche fría, noche helada, noche triste, noche oscura, noche llena de amargura, noche infausta, noche airada. En un gótico salón dormitaba Sisebuto. Y un lebrel seco y enjuto roncaba en el portalón. Con quejido lastimero y viento fuera silbaba. E imponente se escuchaba el ruido del aguacero. ¡Olifresqui! Cabalgando en un corcel de color verde botella, raudo como una centella, llega al castillo un doncel. Empapada trae la ropa por efecto de las aguas. Como no lleva paraguas, viene el pobre hecho una sopa. Salta al foso, llega al muro, la portena está cerrada. Me ha dado mico mi amada, exclama, vaya apuro. De pronto, algo que resbala siente sobre su cabeza. Extiende el brazo y tropieza con la cuerda de una escala. ¡Ah! Dice con fiero acento. ¡Ah! Vuelve a decir gozoso. ¡Ah! Repite venturoso. ¡Ah! Otra vez y así cientos. Trepa que trepa que trepa, sube que sube que sube, en brazos cae de un querube, la hija del conde, la Pepa. En lujoso camarín introduce a su adorado, al notar que está mojado, le seca bien con serrín. ¿Lizardo? Mi bien, mi anhelo, el único ser que yo adoro, el de los cabellos de oro, el de la nariz de cielo. ¿Qué sientes? Di, dueño mío, ¿no sientes nada a mi lado? ¿Qué siente, Lizardo amado? Pues siento... ¡ay, frío! ¿Frío has dicho? Esto me espanta. ¿Frío has dicho? Eso me inquieta. Nos llevarás camiseta, ¿verdad? Pues toma esta manta. Ahora hablemos del cariño que nuestras almas dislocan. Yo te amo como una loca. Yo te adoro como un niño. Mi pasión raya en la locura. Si no me quieres, me mato. La mía es un arrebato, y si me olvidas, me hago cura. ¿Cura tú? Por Dios bendito, no repitas esa frase, jamás de los jamases. Pues estaría bonito. Hija soy de Sisebuto, desde mi más tierna infancia, y aunque es mucha arrogancia, y aunque es un padre muy bruto, y aunque temo sus furores, y aunque sea lo que me expongo, huyamos, vamos al Congo a ocultar nuestros amores. Bien dicho, bien hablado, huyamos aunque se enojen, y si algún día nos cogen, que nos quiten lo bailado. En esto,
Un ronco ladrido retumba potente y fiero. ¿Oyes?, dice el caballero. Es el perro que me ha olido. Se abre la puerta excusada y cual terrible huracán entra un hombre, luego un can, luego nadie, luego nada. ¡Hija infame! ¿Qué haces con este señor? ¿Dónde has dejado mi honor? ¿Dónde? Y tú, cobarde villano antipático, repara cómo señalo tu cara con los dedos de mi mano. Después, sacando un puñal, de un solo golpe certero le enterró el cortante acero junto a la espina dorsal. El joven, naturalmente, murió como un conejo. Ella frunció el entrecejo y enloqueció de repente. También quedó el conde loco de resultas de espanto. Y el perro no llegó a tanto, pero le faltó muy poco, ¿eh? Desde aquel día de horror nada se volvió a saber del conde, de su mujer llamada Leonor, de Cunegunda, su hermana, de su madre Berenguela, de la prima de su abuela, que atendía por Mariana, de su cuñado Vitelio, de Cleopatra su tía, de su nieta Rosalía, ni de su chico Rogelio. Y aquí acaba la leyenda, verídica, interesante, romántica, fulminante, estremecedora, horrenda, de aquel castillo viejo. Entenebrece el recinto a 4 leguas de Pinto y a 30 de Marmolejo. ¿Y todo porque somos tan naturales como tú? Sí. Pi, pi, pi. ¡El Antonio! Pi, pi, pi. En buen término. Tan naturales como tú, con Miguel Ángel Barcelona en Radio Guadaira. Bueno, pues después de esta pequeña introducción, divertida introducción, pues damos paso a la entrevista presencial de esta semana. Y para nosotros es un honor estrenar este año 2023 con la presencia de Antonio García Calderón. Bueno, yo puedo presentarlo como arquitecto, pero se queda muy poco en la definición de Antonio García Calderón, y por eso quiero darle las buenas tardes, buenas noches, y que nos lo explique él. Muy buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, buenas noches, Miguel Ángel. Muchas gracias por tu invitación. Bueno, aquí hay varios motivos el que estés aquí con nosotros. Primeramente porque sentimos que eres tan natural como nosotros y nos gustaría un poquito conocerte, conocer un poco a este alcalareño y conocer un poquito tu vida y tus pasiones. ¿Y qué te parece si nos vamos un poquito atrás a esa época, a tus momentos aquí en Alcalá de Guadaira? Cuéntanos un poquito cómo es ese momento de crecimiento de Antonio García Calderón aquí en Alcalá. Pues Antonio es un niño, muy al principio, un niño del barrero, ¿no? Yo así me identifico y me reconozco, y además presumo de barrio, ¿no? Llegamos al barrero porque veníamos somos familia alcalareña, como yo digo de broma, 8 apellidos alcalareños, de abuelos y bisabuelos, tatarabuelos, o sea, gente siempre de Alcalá, pero que por una cuestión profesional de mi padre, que tuvo un primer destino fuera, en Barcelona, pues allí la familia, pues cuando se forma, se va a Barcelona, y yo vengo a nacer a Sevilla, ¿no? Pero bueno, con Sevilla como todos los niños, ¿no? Que ya nacíamos en clínicas y hospitales afortunadamente, pero inmediatamente nos volvemos otra a Barcelona. Entonces mi primera infancia, como decía el poeta, ¿no? La patria, la infancia, ¿no? Esa patria era Barcelona, ¿no? Pero claro, no tengo recuerdos, tengo algunos flash, pero claro, toda mi memoria de esos años era del álbum de fotografía, ¿no? Casi o de lo que me contaron. Pero claro, ya en el año 78 nos venimos a Alcalá porque mi padre era, su profesión, mi padre era inspector de policía, se inaugura la comisaría, la antigua comisaría que estaba en el derribo, y entonces él viene destinado aquí.
y nos vamos a vivir al Barrero y allí hemos vivido siempre, ¿no? Allí donde yo sí tengo memoria, tengo mis experiencias, donde me caí, donde hice las primeras trastadas, pues era un poco... Yo soy un niño del Barrero, ¿no? Un barrio que estaba en ese momento en plena transformación, un barrio que se estaba haciendo, imagínate, era aquello, estábamos metidos en medio entre una gran fábrica como era La Modelo, todavía estaba Idogra, que era la fábrica de aceite que estaba justo donde estaba hoy el Parque Centro, el matadero municipal, había los antiguos almacenes de aceituna ya sin uso, pero quedaban esos grandes recintos, y ese era mi campo de batalla, ¿no? Ese era, digamos, donde yo jugué, donde yo me hice mayor y donde, bueno, tengo esos recuerdos, ¿no? Esa niñez feliz, ¿no? de aquí en Alcalá. Yo siempre digo que quien ha pasado por el colegio salesiano se siente salesiano toda su vida. Y yo que he compartido ese colegio, puedo decir que siempre hay personas que quedan grabadas o personas que han estimulado o que te han ayudado a tu proceso en tu infancia y en tu crecimiento. Yo me gustaría que recordaras un poco personas de allí y qué fue para ti el colegio salesiano aquí en Alcalá de Guadaira. Pues coincido contigo plenamente en lo que dices, ¿no? Que el pasar por la casa salesiana, que así la llamamos, ¿no? Los que hemos sido antiguos alumnos, porque así como un poco el fundador Don Bosco lo decía, ¿no? La casa, ¿no? Y era mi segunda casa, ¿no? Yo pasaba más tiempo en el colegio prácticamente que en mi casa. Todo el día aquello era abierto, ¿no? En los patios. Entonces había clases por la tarde, pero claro, comías rápido y te ibas otra vez al colegio para jugar antes de entrar a la clase, después te quedabas allí por las tardes. O sea, después los amigos, ¿no? Mis amigos que hoy todavía lo son, ¿no? Que conservamos esa amistad, que yo digo que son mis otros hermanos, ¿no? Que los conocí allí, ¿no? Entonces, y después también por los valores, ¿no? Es un colegio, bueno, pues que esos valores de esfuerzo, de trabajo, de servicio, pues queda que no, pues eso queda, ¿no? Ese queda. Y después magnífico recuerdo de grandes maestros que tuve allí, ¿no? Porque es verdad que tuve la suerte, yo estudié en los salesianos en los años 80, justo entré creo que en el 81, prácticamente puedo decir que soy salesiano de los 80, ¿no? De la década completa allí. Y en ese momento había allí un claustro muy comprometido de maestros y maestras que hicieron una gran labor pedagógica, porque ellos tenían como un sistema muy innovador, que muchas veces chocaba con la propia, rigidez o la ortodoxia, ¿no? O la propia, digamos, inercia de la casa salesiana, ¿no? O incluso de cualquier otro colegio, ¿no? Y tengo buenos recuerdos, ¿no? Y especialmente, prácticamente de todos los maestros, pero claro, especialmente de mi querida añorada Carmen Miranda, ¿no? Que fue mi maestra, ¿no? Yo le llamo mi maestra, ¿no? Porque también me cogió en una edad donde ahí está como uno moldeándose, ¿no? La edad yo estuve con ella entre tercero y quinto, lo que es más o menos ahora, bueno, sí, sigue siendo tercero y quinto, creo, ¿no? Pero de 8 a 12 años, cuando empiezas a leer, ¿no? Entonces empieza a involucrarte el tema del hábito de la lectura, empieza a enseñarte los primeros libros, ¿no? Ahí es donde, le estaré eternamente agradecido allá donde esté, que mi enganche, mi pasión por la lectura fue ella quien me lo inculcó, ¿no? Y después también ya en otra etapa, pues bueno, me tengo un muy buen recuerdo de Antonio González Montero, que entonces nosotros lo llamamos Don Antonio. Ahora me da cosas, ¿no? Porque no lo encuentro allí en la puerta del colegio, porque recoge a algunos de sus nietos allí. Pero bueno, yo cariñosamente le digo Don Antonio, ¿no? Sigo a todos los maestros los salesianos sí se llamamos diciendo Don. Y él también, bueno, pues ya a otro nivel de lectura, ¿no? Ya con autores más de otro tipo, ¿no? Pues ahí fue de consolidación, ¿no? Un poco eso, digamos, mi pasión por la lectura viene de ahí, ¿no? Un poco fueron ellos los que me inculcaron ese vicio. Bueno, llegamos y avanzas en la edad y decides estudiar
y estudiar una carrera muy técnica y la verdad yo quisiera conocer un poco esa pasión que has tenido por estudiar y por crear y ser arquitecto. Pues todavía me lo pregunto, ¿no? Todavía me lo pregunto que por qué estudiar arquitectura, pero bueno, es una pregunta que no sé si voy a ser capaz de responderte. Mira, llega un momento que tienes que decidir qué hacer, no qué hacer con tu vida, porque estamos todos, cualquier momento es bueno para pegar un bandazo, ¿no? Pero que sí es verdad que, claro, la tendencia, cuando yo estudiara, que bueno, que sí era un estudiante bien, que era un buen estudiante, bueno, pues era el camino natural era la universidad, ¿no? Y afortunadamente hay otras opciones, pero claro, yo en ese momento yo era un buen estudiante, muy aplicado y sacaba muy buenas notas y entonces, bueno, pues aspiré a qué me quiero dedicar. Y sí tenía claro que quería hacer una carrera que fuera práctica, ¿no? O sea, que yo que pudiera desarrollar después un trabajo que pudiera ver lo que yo hago, ¿no? Que no, con todo respeto, tiene que haber oficios de todas las clases y dedicaciones, pero que no, por ejemplo, tramitar papeles, que después me da cuenta que tramito más papeles que nadie, tramitando licencias y estas cosas, ¿no? Que estoy todavía empapelado, ¿no? Pero bueno, yo en aquel momento pensaba que quería hacer cosas, pensar cosas que después se pudieran construir, crear cosas. Y siempre me considero una persona creativa, siempre inquieta, inventando cosas. Y después también la parte de mi inquietud literaria y la parte que también me gustaban las letras, ¿no? Entonces encontré la arquitectura como una especie de, que yo lo que digo, que es la única carrera técnica de letras, ¿no? Porque que en principio no lo sabía, ¿no? Pero sí sabía que ahí había más cosas, ¿no? Se estudiaba historia, había algunas asignaturas de temas sobre pensamiento, teoría, entonces sabía que ahí algo iba a encontrar también. Después, bueno, el descubrimiento fue mucho mayor. Yo ahí había clases que se hablaba de Pessoa, o se hablaba del Rilke, ¿no? Y bueno, y ahí pues también porque la arquitectura es un arte, o sea que después no deja de ser un oficio y con todas sus aplicaciones prácticas, y a lo que nos dedicamos es a construir cosas, ¿no? Cosas útiles, ¿no? Que sirva para un sitio donde poder dormir, un sitio donde poder vivir, donde poder ir a comprar. Bueno, al final somos gente que resolvemos problemas y damos soluciones a las demandas de las cosas, pero también hay una parte, un componente de que la arquitectura tiene que ir con sus tiempos, ¿no? Y bueno, y va bebiendo de todas las fuentes que se van, digamos, cruzando, ¿no? Y entre ellas, pues, por supuesto, la literatura, incluso la música, y hay gente que, bueno, se inspira en eso, ¿no? La propia historia, ¿no? Como la historia de evolucionando, pues todo eso. Todo ese bagaje, quiera que no, la tradición arquitectónica pues no deja de aparecer en las cosas que vas pensando, las cosas que vas proyectando, el respeto por los lugares, pues eso un poco. La arquitectura tiene una parte técnica, práctica, pero después tiene una parte de conceptual o de apoyarse, digamos, en un discurso, ¿no? Que muchas veces hay veces que caemos en eso, que mucha arquitectura tiene más discurso que realidad y son cosas que después no son habitables, pero bueno, todo hay, ¿no? Bueno, yo para que todo el mundo que en este momento sintonice con el 107.7 con Radio Guadaira, con tan naturales como tú, yo quiero que visualicen un poco tu trabajo aquí en Alcalá de Guadaira, y me gustaría que personas que a lo mejor van caminando por un sitio ni siquiera se han preguntado, ¿y esto quién fue? ¿Quién creó esto? Aparte de Antonio García y su equipo. Pero ¿qué es para ti el edificio del Centro Comercial Los Alcores? Bueno, el Centro Comercial de Los Alcores fue, digamos, una experiencia. Aquello fue, vamos, es que participé mi primer trabajo fue en un equipo en un estudio de arquitectura que había aquí en Alcalá, que era un equipo, se llama Equipo Carpanel, ¿sabes? Y tuve la oportunidad de mi primer trabajo, empecé en un verano porque estaba yo estaba deseando trabajar, ¿no? Estaba cansado de hacer proyectos, pero yo lo que quería era tocar, hacer cosas, y bueno, llamé a aquella puerta y me la abrieron, y estaban en ese momento con el proyecto del Centro Comercial Los Alcores. Claro, yo
alguien sin experiencia, con algún otro estudiante que ficharon, más el equipo de arquitectos de la propia oficina, más un equipo grande de técnicos que había allí, pues se embarcaron en ese proyecto, que era un proyecto enorme, ¿no? En aquel momento. Y estar, digamos, pasar de cero a eso sin pasar por nada antes, pues fue una experiencia para mí muy buena, ¿no? A nivel personal y a nivel profesional, ¿no? Y claro, ahí también sobre todo la confianza que nos dieron en proponer cosas, ¿no? Y ahora cuando algunas veces que voy por allí y algunas cosas que reconozco y me reconozco, ¿no? O sea, por supuesto un trabajo en equipo, pero claro, algunas de las ideas o de las aportaciones las ves y que están allí, bueno, y dices, qué locura, que yo que era nada, era un niño y prácticamente estaba todavía en la escuela y bueno, eso quizás es empezar como a lo bruto, ¿no? Un poco, pero claro. Sin embargo, me rompí así, ¿no? Que tuve esa suerte, ¿no? O esa casualidad, ¿no? Yo te veo ahora inmerso en uno de los proyectos que para mí creo que puede ser maravilloso, el que de aquí a muy poquito pues podamos disfrutarlo. Y yo me gustaría que nos hablaras un poco de la Casa del Guarda, del Parque de Urbana. Pues la Casa del Guarda es un regalo, ¿no? Que me ha hecho la profesión, ¿no? Y Alcalá, ¿no? Tener la oportunidad de tocar esa pieza tan a la vez tan modesta pero tan singular, ¿no? En el Parque Urbana, pues para mí, bueno, yo lo estoy disfrutando muchísimo, ¿no? También mucha responsabilidad, ¿no? Porque, bueno, es un elemento de la arquitectura popular, pero no deja de ser un elemento patrimonial, donde todo el mundo tiene puesto el foco. Y aparte, pues, porque era también una necesidad muy demandada por la sociedad de Alcalá, ¿no? Que claro, el parque, que es nuestra, digamos, ahora mismo nuestro estandarte, ¿no? Y el trabajo que se está haciendo de mejora constante, vamos, todos presumimos. Yo creo que nadie puede decir en Alcalá que el parque ahora mismo todos presumimos de lo que hay. Le faltaba un equipamiento mínimo, que en este caso es, o sea, una dotación mínima, que es un sitio donde poder tomar un café y un baño, ¿no? O sea, que eso es lo que este proyecto pretende resolver, ¿no? Y claro, hemos sido muy delicados, hemos tratado de ser muy delicados a la hora de tocarlo, de no interferir mucho. Hay algunas cosas, que aportaciones hemos tenido que la cubierta hemos tenido que restituir completa, pero bueno, la restitución es muy fiel a las técnicas constructivas antiguas, todo se está haciendo con mucho mimo y mucho cariño, ¿no? Y la verdad es que es un trabajo. Y después, bueno, es un gusto. Esta mañana, precisamente, que he tenido la ocasión de visitar la obra, que obra, un gustazo ir a la obra, ¿no? Yo muchos días voy porque es que me apetece ir al parque, porque claro, hoy bromeaba yo con la gente de la constructora, ¿no? Me decía, a ver, ¿cuándo vais a ver en otra, ¿no? De trabajar en un sitio tan maravilloso como este, ¿no? Y la verdad es que sí. Ya, hombre, las obras, como todas, ¿no? Tienen sus complejidades, son tiempos ahora mismo muy complicados porque, bueno, hay muchas dificultades con temas de los suministros, los materiales, este tipo de cosas, es una cosa general, ¿no? Y bueno, pero bueno, esperemos que pronto, que estamos ya a punto de terminarla y pronto todos los podamos disfrutar, ¿no? Qué bonito. Dentro de esa labor que realiza, creando, hay un momento que a mí me gustaría conocer, que te lanzas a que una pasión personal quieras compartirla con los alcalareños, y es tu pasión por la lectura. Y yo me gustaría un poquito conocer cómo es que, teniendo un estatus laboral, decides a aventurarte a dar, vamos a llamar, palabras y libros a Alcalá de Guadaira. Bueno, yo en este mundo de las letras, ¿no? Yo creo que me ha gustado lo que me has dicho, porque yo sí me identifico con lector, ¿no? O sea, yo es lo que dentro del mundo de la letra mucha gente se autoproclama muchas cosas, ¿no? Gente que escribe, gente que yo incluso todavía me cuesta el tema. Tengo un poco ese síndrome del impostor cuando me definen como librero, ¿no? Que lo soy. Además llevo muchísimos años, no solo con este proyecto de término, ¿no? O con proyecto de realidad, ¿no? Que es de la librería, ¿no? Yo un poco por situarnos,
hubo un momento, hace ya, precisamente ahora va a ser 20 años, que yo andaba también dentro de mi dispersión, porque soy una persona he sido una persona muy dispersa. Hubo un momento que también me dediqué al mundo web, ¿no? Que cuando empezó Internet, aquello fue, bueno, aquello parecía, bueno, era el nuevo dorado, ¿no? Entonces nos asomamos, yo con un amigo, constituimos una empresa, una sociedad también, empezamos a trabajar en ese ámbito. Y yo, haciendo proyectos para otra gente, decidí hacer un proyecto propio, porque claro, yo me miré y digo, ¿cuáles son mis dos pasiones? La arquitectura y los libros. Y digo, bueno, pues voy a montar una librería de arquitectura en Internet. Y fue una aventura que fue mi primer contacto con el mundo de los libros, con el mundo físico, aunque era un mundo de venta online, no había contactos con los clientes, pero monté en comercio online y aquello pues fue muy bien. O sea, aquello pues estamos hablando del año 2003, no había casi nada, casi era la única librería especializada, o creo que la única librería especializada en arquitectura en España, y bueno, pues vendía muchísimas revistas y libros de arquitectura. Y ese fue mi primer contacto de lo que era el mercadeo, ¿no? La parte esa del negocio, ¿no? De las novedades, de estar al día con los libros. Entonces, claro, siempre me ha gustado el tener los libros cerca, ¿no? Y sobre todo los libros de arquitectura, que las ediciones son preciosas, muy cuidadas, porque hay muchos componentes también como producto editorial, muy cuidado, muy innovador en algunas propuestas. Y ahí lo mantuve hasta que llegó ese crash del 2008, ¿no? Que esa crisis que nos afectó a todos los ámbitos, especialmente al ámbito de la arquitectura. Y claro, yo decía que, claro, si los compañeros que tenían una estudio de arquitectura no eran capaces de pagar el alquiler, no iban a comprar revistas de arquitectura. Entonces, claro, aquello pegó un batacazo importante. Aparte, ya había el mercado, había muchas más librerías online, librerías especializadas que también empezaron a abrir web. Llegó el gran monstruo de Amazon, que también vendía, total, que aquello ya se agotó y lo dejé, ¿no? Pero yo seguía con aquella, el tema de la librería, ¿no? Era como el tema de tener una librería era una cosa que me rondaba siempre por la cabeza, ¿no? Pero claro, quería ser una librería real, en el sentido físico, ¿no? Tener un espacio. Y bueno, yo pensaba y lo pensé y lo sigo pensando, y por eso lo hice, que Alcalá, por su dimensión, por su volumen, por su tradición, por su vida cultural, por los creadores que hay en Alcalá, que hay muchísima gente que escribe, gente que aquí, como yo digo, llamas una puerta y preguntas, y ¿tú qué haces? Yo pinto. Te llama a la siguiente, no, yo compongo, siempre. Aquí todo el mundo hace algo. Entonces digo, mira, nos merecemos una librería, y yo como lector, yo la demandaba, o sea, yo me la montaba, voy a hacer un chiste, que es como lo del bar, ¿no? Digo, yo me la montaba a mí, y si me va bien la abro para la calle, ¿no? Por una cosa como lo que se dice de un bar. Vamos a montar un bar y si nos va bien, por la librería fue algo así, ¿no? Me cogió también en un momento, porque los vaivenes, los altibajos que tiene mi profesión, ese año se presentó un poco tranquilo, ¿no? Yo venía dándole vuelta, y ese año tenía mucho tiempo para pensar y mucho tiempo para hacer, y como no me puedo estar quieto, se quedó un magnífico local justo debajo de donde yo tengo la oficina, allí en el centro, en la calle Pescadería, que estaba para meterse, o sea, que había estado antes una agencia de viajes, Triana, esa agencia, y bueno, y reunía unas condiciones magníficas, total, que dije, ahora o nunca. Tenía esa edad donde nos replanteamos, o sea, esa crisis de los 40, ¿no? Que uno empieza a decir que voy a hacer con mi vida, lo hago ahora, después no lo voy a hacer, no me lo pensé. Y bueno, lo pusimos en marcha, ¿no? No me tiraba, digamos, a una piscina sin agua, porque conocía un poco el sector, por eso he contado un poco esta experiencia previa que yo tuve con el tema de la librería, en este caso online. Y bueno, pues empezamos y abrimos un día la puerta. Sí teníamos claro algunas líneas, o sea, que un poco que iba a ser una librería literaria, o sea, en el sentido de que el peso importante fuera el libro, cuidar un poco el tema de lo que, aunque después abierto a todas las propuestas y todos los gustos, como es normal, ¿no?
Y después que íbamos a hacer un espacio activo, ¿no? de un centro de organización, ahí pasaran cosas, ¿no? Es un poco lo que lo teníamos claro desde el principio y así lo hemos venido defendiendo, ¿no? No solamente una librería, sino un punto de encuentro, porque cuántas cosas se realizan en ese punto de encuentro, cuántos artistas, cuántos escritores han pasado por allí y lo que pasarán. Pues sí, han pasado mucho, la verdad que eso lo tuvimos claro porque también era una estrategia, ¿no? También porque nos apetecía, ¿por qué no decirlo? Porque nosotros queríamos que vinieran gente y conocer escritores y que vinieran a contarnos, pero también era una estrategia de darle difusión, ¿no? O sea, de que era una forma de decir aquí estamos, de reivindicarnos. Y después, curiosamente, eso nos ha sido... Y yo lo agradezco porque nos ha sido recompensado, ¿no? Porque en torno a término, y es quizá lo más bonito de todo este viaje, es que se ha creado una comunidad de gente que nos quiere y nos lo ha demostrado. Que nosotros llamamos parroquianos, ¿no? O sea, un poco la parroquia, buscando un poco ese término de la cercanía. ¿Y por qué lo hemos notado? Porque yo creo que la gente no lo cuenta cuando va a la librería, es que nos dice, oye, entendemos que la gente hace el esfuerzo de ir, o sea, también ofrecemos cosas, ¿no? Ofrecemos que los libros están allí, se pueden tocar, hay un librero allí que los orienta y les recomienda y te gusta echar un rato, pero claro, hay que salir de casa, que llega allí, o sea, claro, es muy fácil comprar un libro, todos lo sabemos, y te llega al día siguiente. Pero la gente valora poco lo que estamos haciendo y entonces nos dice, oye, es que yo si a esta gente le compro el mismo libro, me da igual esperar, porque si no lo tienen, a lo mejor van a tardar, muchas veces lo tenemos al día siguiente también, pero bueno, tarda un par de días, pero tengo esta recompensa, ¿no? que va a seguir esto abierto y que van a seguir haciendo cosas, ¿no? Un poco es lo que ese intercambio, nosotros lo notamos, ¿no? Nosotros la gente nos lo comenta y sabemos que la gente viene y tenemos no me gusta llamarlo clientela, sino una parroquia muy fidelizada y que, bueno, creciendo, sigue creciendo, ¿no? Porque todavía hay gente por allí que nos pregunta ¿desde cuándo lleva esta abierto? Y Juan que es mi socio, Juan Álvarez, que es el que está al frente de la librería, yo digo que no es, bueno, le pasa que es otro impostor, ¿no? Porque Juan es poeta, ¿no? Juan es poeta y en su tiempo libre pues es librero, ¿no? Un poco nos pasa eso, pero Juan, para eso, Juan tiene un criterio y un conocimiento con el que no llego yo ni muchísimo menos, ¿no? Entonces el que está allí, el que está al frente del barco, como nosotros también nos gusta llamarlo, y bueno, es el que prescribe, el que está revisando, todo, hace ese filtro de todo, porque claro, el tema de los libros, las novedades que llegan es un tema que abruma, no podemos, entonces, pero claro, él tiene ese criterio propio de la librería, propio también de lo que conoce, de lo que la gente, de los habituales, que sabe incluso este libro voy a pedir porque fulano, ¿sabes? Fulana va a venir y lo va a comprar, y efectivamente no se equivoca, ¿sabes? Que muchas veces acierta, ¿no? O sea, casi que las novedades las va reservando para gente, ¿no? Hace como sabe a quién lo pilla porque sabe que alguien lo vaya. Hay muchas maneras de leer y yo quisiera conocer un poco porque ¿qué es para ti tener un libro en las manos? Pues yo creo, porque bueno, todos estamos últimamente muy enganchados a todas otras cosas, ¿no? Yo también por mi trabajo pues me llevo todo el día pegado a una pantalla, o prácticamente mucho tiempo, no todo el día, pero mucho tiempo en una pantalla. Después están los dichosos chismes estos que tenemos en el bolsillo, que también nos roban mucha atención, ¿no? Los móviles, ¿no? Que bueno, son muy tentadores. Yo nunca me acostumbré y lo intenté, ¿no? Y entiendo que bueno, el formato de libro electrónico en ciertos momentos, por ejemplo cuando estás de vacaciones, de viaje, ¿no? Que no te puedes llevar una maleta llena de libros, bueno, pues es cómodo, ¿no? Pero yo nunca lo probé, lo tuve, porque mi mujer tiene uno y lo probé y no me acostumbraba. Pero yo creo que también un poco el rechazo que otra pantalla más, estoy todo el día empantallado y otra pantalla más,
Y a mí todavía la parte esa de tocarlo, ¿no? De lo físico, ¿no? De ver por dónde vas, ¿no? Porque a mí una de las cosas es que esa abstracción de una sola pantalla, tú no sabes ni lo que hay por delante ni lo que... O sea, es un poco... de lo de meter un marcapáginas son como rituales, ¿no? Y después el olor del libro, por supuesto, yo que también leo mucho libro usado, ¿no? Porque también llevamos una parte de libro usado, yo tiro mucho de libro viejo. Y después que también últimamente las editoriales han hecho, porque técnicamente se puede y porque ellos han tenido que contrarrestar el envite de lo digital ofreciendo más valor al soporte físico. Y las editoriales pues hacen unos libros ahora muy, muy bonitos. O sea, cuidan mucho las portadas, el gramaje de esa portada, el papel, la ilustración. Entonces, claro, son cosas que nada más que por tener se meten por los ojos, ¿no? O sea, que hay libros que muchas veces los compras por el hecho de... O los libros... Hay una verdadera maravilla de libros ilustrados. Nosotros tenemos siempre allí una buena selección de libros ilustrados por ilustradores, bueno, de primer nivel, ¿no? Que son libros papel con los lomos entelados. Son como un poco recuperar esa tradición de libro antiguo, artesanal que se hacía, ¿no? Ahora mismo son con procedimientos más industrializados, pero que un poco las editoriales se han dado cuenta que tienen que ofrecer algo más. Yo quisiera conocer también, porque creo que estas Navidades pues muchísimos alcalareños habrán recibido como regalo libros, pero ¿cuál han sido los más vendidos este año o estas Navidades allí en Librería Término? Bueno, pues ha habido, nosotros somos una librería literaria, pero es verdad que tenemos de todo y bueno, cuando llega la Navidad pues también cargamos un poco más de lo que sabemos que va a salir más, ¿no? Porque también hay un cierto público que se acerca a la librería, que no es el habitual, que viene también por... el otro día hacía yo el comentario con Juan, y en la librería, con el librero, que la reflexión era la siguiente, ¿no? Que el libro todavía sigue teniendo prestigio, ¿no? O sea, es un elemento de prestigio, ¿no? Y el prestigio entiendo como doble, ¿no? Del que lo regala, ¿sabes? Porque, digamos, una forma... Y del que lo recibe, ¿no? O sea, porque el que regala, oye, te estoy regalando una cosa que está bien, que te estoy regalando una historia, o me he acordado de ti porque esta historia creo que te va a gustar, o este libro yo me lo leí, creo que, o sea, ¿cómo decir? Yo como lector quiero, y después también reconocer en la otra persona que hay un lector, ¿no? O sea, que es una persona que lo va a saber apreciar. Entonces, el libro, afortunadamente, tiene a nivel de, ahora como me ha sacado el tema de la campaña, nosotros llamamos campaña de Navidad, porque esta vorágine, y es cuando más libros se venden en el año, porque aparte de los regalos, pues mucha gente pues tiene más tiempo, se acerca a la librería, pero en ventas muy diversas. Lo que pasa es que sí que es verdad que los autores, llamémosle bestsellers, los consagrados, pues eso sí han vendido muchísimo. Estamos asegurados, bueno, el último libro también que ha salido muchísimo, Almudena Grande, Pérez Reverte, y de Fosso Falcone, pero bueno, después de algunos libros no más minoritarios, pero sí más literarios, no hemos quedado sin ellos y hemos provisionado muchísimo, ¿no? Entonces, como el de Maggie O'Farrell, de Hamnet, que es un libro que nosotros nos entusiasma, de Libros del Asteroide, que es una historia que a mí me la han regalado, me lleva la sorpresa que lo tenía allí y me he encontrado que me la han regalado a mí también, o sea, que han tenido también los Reyes, han acertado. O sea, que ha habido un poco de todo. Y sobre todo también hay libros para niños, que es muy importante, ¿no? Que los niños se introduzcan lo antes posible en este mundo, que es difícil porque tienen otras tentaciones mucho más golosas, como son las tablets y estas cosas, ¿no? Y otros tipos de soportes, ¿no? Pero que sí que también muchos han buscado que al menos haya debajo del árbol o en los zapatos del Día de Reyes, pues al menos un libro, ¿no? Y los niños sí es verdad que también yo creo que han escapado muy bien estos Reyes Magos. Ha habido muchos libros en las casas de Alcalá. Bueno, después de esta dispersión de vida, sí, como tú me cuentas, de Antonio García Calderón, yo veo aquí que tú también tienes esa pinceladita a la hora de escribir y me ha sorprendido verte como columnista de La Voz de Alcalá. Pues sí, bueno, yo es que le tengo mucho respeto a la gente que escribe
Pero yo no escribo, o sea, que yo, y no es falsa modestia ni nada. Yo lo que pasa que alguna vez me invitó, bueno, mi amigo de esta casa, mi Alberto Mallado, que en la época que tenía su digital, pues bueno, junto a algunos tiros de amigos, ¿no? Como siempre, tiramos estas cosas cuando empezamos los proyectos. Y me ofreció un espacio en su página, en su web, en Guadalajara Información. Y ahí fue mi primera... Yo, bueno, siempre antes había tenido alguna colaboración puntual, lo propio, ¿no? Que te piden, oye, un texto para tal, un texto para cual. Pero que no escribo, ni tengo un cuaderno, ni tengo notas, o sea que... Lo que hago son unas colaboraciones muy, muy puntuales. Y bueno, de ahí venía, de Guadalajara Información fue mi primera experiencia muy discontinua, porque claro, los medios digitales tienen la cosa de la inmediatez, ¿no? Que pues, lo mandas y publicas, pero después tiene la pereza, ¿no? Porque la pereza de que como... Y sobre todo el compromiso, ¿no? Porque como no hay cierre, ¿no? No es como un periódico de papel, como el caso de donde estoy ahora, La Voz de Alcalá, que si hay una fecha de cierre y hay que entregar tardía, entonces claro, pues está uno... constantemente en guardia, ve que va a escribir, cuando adquiere este compromiso, pues qué es lo que vas a escribir para el próximo número. Y la invitación vino hace, ahora va a ser 3 años, justo en el año de la pandemia. Me habían pedido una colaboración por una tribuna y había un sitio que, bueno, nada más y nada menos que vine a cubrir el sitio que dejaba el maestro Enrique Baltaná, ¿no? Que lo primero que hice cuando me enteré fue llamar a Enrique Baltaná y pedirle disculpas por anticipada. Digo, Enrique, lo siento, pero me han dejado que te guarde, pues yo pensaba que iba a ser algo provisional, ¿no? Digo, me han dejado que te guarde tu espacio, porque tu columna, porque en ese momento Enrique se iba a meter en un trabajo, un proyecto, escribir algo que requería toda su atención y dejó de colaborar y me dejan su espacio, que a mí el director de La Voz de Alcalá, el redactor jefe, me decía, no, Enrique, lo que ves es un texto muy pequeñito, no te... Al final, bueno, me lo ampliaron un poco y venimos ya, bueno, eso, para 3 años y lo que escribo, bueno, lo que cuento, más que son... Yo, como es que la periodicidad es quincenal, pues uno tiene que estar como alerta de a ver qué va a escribir para el próximo número. Entonces yo me he autoimpuesto 2 reglas, ¿no? Siempre son 2 reglas que procuro cumplir, ¿no? Una es que sea, por supuesto, un tema local, ¿no? Que sea un tema... Un periódico local, pues no tiene sentido que escriba... Pues yo tenía un cajón lleno de artículos y voy sacando ahí y recetando artículos, no, local. Y después que sea de actualidad. O sea, que esté pegado a la actualidad, a lo que haya pasado en los últimos días, ¿no? Claro, al final también por mi profesión, pues hablo mucho de cosas más que tengan que ver con temas de urbano, infraestructura, ese tipo de cosas las toco más, pero después hablo también de muchas cosas, ¿no? De lo que me apetece o de cosas que y siempre procuro, hombre, de que sean con un tono, digamos, constructivo, ¿no? Yo me dedico a construir, ¿no? Entonces un poco también desde lo que propongo en esos artículos, no resuelvo ni muchísimo nada en ello, ¿no? Pero sí procuro también poner en valor perfiles de gente, ¿no? De cosas, ¿no? Es decir, quizás lo más delicado, ¿no? Cuando hablas de otra persona, ¿no? Que a lo mejor no lo puede, pero sí también me gusta, o colectivos, ¿no? Esas cosas que yo creo que esas cosas debemos hacerlas más, ¿no? De querernos más, ¿no? De poner en valor también las cosas que tenemos y las personas que están haciendo cosas, ¿no? Y me parece justo, pues cuando alguien, pues, o una entidad o algo ha hecho una cosa que me parece de reconocimiento, pues ofrecerle cariño a través de unas líneas, ¿no? Es un poco lo que hago. Pero vamos, yo lo de escribir para mí, vamos, porque yo a lo que leo tengo mucho respeto y lo de escribir es otra cosa, ¿no? Soy lector, eso sí, presumo, soy lector, o sea que eso sí. Antonio García Calderón, arquitecto, lector, librero y librería Término. Bien, ese título de esa librería, cuéntame un poquito. Pues el nombre viene de... Bueno, el nombre viene de una anécdota de un amigo, Lauro Gandul, que abogado y poeta, ¿no?
que en una historia que me metí un poco antes, unos años antes, estábamos intentando... Además, recuerdo que tú estabas por allí todavía, en la calle La Plata, cuando tú tenías la tienda allí en la calle La Plata, el negocio. Y había una experiencia parecida en Sevilla de crear una especie de ambientación o una marca, digamos, común de los comerciantes de una zona, ¿no? Estaba en Sevilla una cosa que se llamó el Soho Benita, que era la calle Benito Pérez Galdós. Entonces había allí unos tipos de negocios singulares que arropados bajo el paraguas de esa marca, pues querían darle más, digamos, visibilidad a los negocios que estaban allí. Y a mí me pareció, yo en ese momento tenía la oficina de estudio y coworking, porque aquello montamos una oficina compartida allí en la calle La Plata. Había en ese momento allí un montón de actividades que reunían ese perfil. Entonces, entre unos pocos lo hablamos y se nos ocurrió ponerle un nombre a aquello que era Soho La Plata, como el Soho de Londres. Es muy pretencioso esto, ¿no? O sea, como el Soho de Londres o el Soho de Nueva York. Pues, ¿por qué no tienen el Soho de Alcalá? Era el Soho La Plata. Y se nos ocurrió esa historia. Bueno, me echó una bronca al Lauro. El Lauro que para eso, de aquí, hombre, le mando un recuerdo al amigo Lauro, pero porque el español tiene un montón de términos ¿por qué tenemos que usar términos ingleses? ¿No? Y me soltó la palabra y dice, porque podrías ponerle término, porque término significa... Bueno, empezó a decirme todas aquellas cosas, ¿no? Con el cariño con que dice Laura las cosas, ¿no? Pero que me riñó, ¿no? Me echó una bronca. Pero a mí lo de término se me quedó ahí dando vueltas un tiempo, ¿no? De término, ya empecé a leer, bueno, ¿qué significa término? Después ya me enteré que eso venía porque el profesor Colubi había escrito un artículo sobre, porque viene del dios Terminus, que es un dios, un semidios de romano, que representa, se le rendía tributo en lo que eran las lindes, ¿no? de los territorios, de las fincas, ¿no? Que de ahí viene la palabra término municipal, ¿no? O sea, donde se dividía era una especie de amojonamiento con forma semihumana, ¿no? Donde pues allí pues y eso, lo de término, también tiene el significado de definición, ¿no? Propio de las letras, ¿no? Entonces, yo lo vi apropiado. Entonces, me pareció buena idea. Y ese día, pues, cuando le conté a Lauro que íbamos a abrir la librería, le pedí el placer. Digo, Lauro, aquel nombre que me dijiste, he pensado, oye, pues mira, pues, y de ahí surgió ese nombre. O sea, un poco tiene esa historia, ¿no? Creo que es la primera que la cuento, ¿no? No la sabe mucha gente, porque tampoco me la habían preguntado. Nadie, porque término la gente entiende, bueno, es un término, sí, tiene que ver con las letras, ¿no? Con la literatura, término, ¿no? Es un término. Antonio, yo estoy muy agradecido porque nos ha abierto tu corazón a los oyentes de Tan Naturales como tú y la verdad te he sentido cercano y para mí es un placer conversar con personas como tú. Y antes de terminar, porque siempre llega la hora y se pasa el tiempo volando, no me he dado ni cuenta, y siempre le cedo los micrófonos de Radio Guadaira al invitado para que nos ofrezca lo que tenga dentro de su corazón y quiera compartir con nosotros. Buah, pues... pues no sé, mira, yo te agradezco, yo he estado igualmente, se me ha pasado el tiempo volando, he estado muy cómodo, la verdad que lo hace muy agradable y la verdad que, bueno, he disfrutado, tampoco, no es habitual venir a un programa de esto, ¿no? O sea, que es algo, también una experiencia nueva para mí y no lo sé, yo ahora mismo contar, mira, pues puedo contar en lo que estoy metido, no sigo de inventar cosas, ¿no? ¿Y cuál es mi próximo? Sigo adelante con la oficina, con el estudio de arquitectura, que somos un equipo de gente que colaboramos, de un equipo pequeño, pero bueno, estamos respaldados después por una red muy amplia de colaboradores para abordar otros proyectos de otras dimensiones. En eso sigo cuidando o dándole todo el cariño que puedo a Término, que es verdad que una de las cosas que aprendí muy recientemente, porque he estado con un proyecto nuevo que ahora sí puedo dar una pincelada, la daré, estuve en una aceleradora de empresas, ¿no? Y me contaron una cosa que decían que los negocios no pueden ser tus hijos, ¿no? Pueden ser tus hijos porque si no van bien o te consumen mucho o te dan algún disgusto, porque el término está lo que se ve, lo bonito, lo que disfrutamos, pero bueno, que ha habido algún que otro naufragio, ¿no? Llevamos ya 6 años. A mí me gusta hablar más de temporadas, ¿no? Esta es la 7ª temporada porque arrancamos un mes de octubre y también porque
va un poco también relacionado con lo que es la programación propia de lo que vamos haciendo allí. Bueno, pues nos han pasado muchas cosas, ¿no? Los principios no fueron difíciles, no fueron fáciles, como todo principio, aquello no arrancaba, aquello no sabíamos muy bien por dónde iba a salir. Después nos llegó, bueno, eso lo afectó a todo el mundo, la pandemia, ¿no? Pero también nos reinventamos, empezamos a vender, la gente empezó a pedirnos por WhatsApp, montamos la web de una forma rápida. Después también ha habido una salida de un antiguo librero, socio, fundador, que tampoco resultó fácil, ¿no? Entonces, ha habido una serie de contratiempos que yo lo llamo naufragios, ¿no? Que son cosas, pero bueno, al final estamos ahí, digamos, tratando de que el barco no zozobre y que estamos ahí intentando... pero claro, el problema de esto es que cuando es un niño, que es mi niño, así lo entiendo, que lo estoy criando con otro padre, que es Juan, pero que estamos ahí intentando que esto no se nos caiga, pero claro, no lo puedes dejar. O sea, decían, los negocios tienen que ser como las parejas, o sea, porque una pareja no va bien la cosa, bueno, pues tú te vas a tu casa y yo me voy a la mía, cuánto hay, partimos, esto es tuyo, esto es mío, y vamos a intentar cuando vamos por la calle saludarnos y llevarnos bien. Pero el niño es para ti para siempre, porque el niño lo tienes que criar. Y un poco, término es eso, término es un niño, ¿va? Entonces ahí está. Pero bueno, de término ha salido otro proyecto nuevo, que es el que estoy ahora, que es el tema de los libros de segunda mano, ¿vale? Una cosa que surgió en término como de una forma natural, porque empezaron a entrarnos libros de segunda gente que no sabía qué hacer con los libros y no los dejaba. Pero esto yo saqué un proyecto nuevo que se llama Bad Liber, reciclamos libros, en la que estamos ya intentando a un nivel mayor de hacer una rotación de estos libros. Estamos intentando coger libros de usados, los estamos comprando, catalogando y vendiéndolos a través de internet, ¿vale? Hemos creado una aplicación web que se llama badliber.com, en donde tú puedes vendernos los libros. Es una aplicación que funciona muy bien con el móvil, donde vas escaneando los códigos de barras de los libros y te van dando un valor de los precios, te vamos haciendo una oferta. Tú la aceptas y nos llega una notificación y nosotros vamos a tu casa a recoger los libros cuando son aquí. Pero, por ejemplo, hoy me ha llegado una petición de recogida en Almería. Estamos en Barcelona. Es un tema que estamos a nivel nacional. Eso que requiere, pues requiere... no hemos quedado sin espacio, hemos tenido que alquilar otro local, estamos con más recursos. Bueno, me has dado la libertad de contarte algo, pues bueno, pues te voy a contar lo último en el que estoy, que no dejo de inventar, esto es lo que me pasa, pero siempre igual. Busco cosas que estén relacionadas con los libros, también con la innovación, porque son temas de nuevas tecnologías, porque llamémosle que es un tipo de startup que la que estamos intentando lanzar. Bueno, Antonio García Calderón, yo agradecido de corazón que nos hayas visitado aquí en la emisora de Radio Guadaira y que hayas compartido con nosotros un poquito de ti, de tu corazón, de tu alma, para todos los oyentes de Tan Naturales como tú. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Primo. En Radio Guadaira con Miguel Ángel Barcelona, porque somos tan naturales como tú. Pues llegado este momento nos queda solamente emplazarles hasta el martes que viene a las 8 de la tarde, que Tan Naturales como tú sigue esta aventura en busca del conocimiento y del bienestar al bien ser humano. Agradecidísimo a Antonio García Calderón, Librería Término en Alcalá de Guadaira, pues que nos ha llenado las ondas con su vibración, con su mensaje, y para nosotros ha sido un placer. Pues Miguel Ángel Barcelona, quien les habla, Paco Valiente a control. Hasta la semana que viene.